Tres curiosidades de la película Tarzán de Disney de 1999 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que en esta película el grito tan característico de Tarzán corre a cargo del actor de voz Brian Blessy? Lo curioso aquí es que él es el villano de la película, es decir, el que le pone la voz al personaje de Clayton. Y esto es porque la producción se dio cuenta que el actor Tony Goldwyn, que le pone la voz a Tarzán, realmente no podía dar el grito tan clásico de Tarzán. Así que el actor Brian Blessy se acercó a los productores y les dijo: yo puedo hacerlo. Y la producción obviamente se negó a esto, pero después de escucharlo gritar frente a ellos, lo aceptaron sin dudarlo. ¿Y sabías que curiosamente los animadores de la película basaron el movimiento del cuerpo de Tarzán cuando se deslizaba por los troncos en el patinador profesional tan famoso en aquellas épocas, Tony Hawk? Aunque parezca increíble. Número 2. Y hablando de esto, ¿sabías que los animadores de Disney contrataron a un profesor de anatomía para que de esta forma les ayudara con la musculatura de Tarzán y en este caso le diera los tips correctos de cómo se debía de mover cada músculo según un hombre en la cima de su destreza física, para de esa forma animar los músculos de Tarzán de la forma más realista posible? Y número 2, ¿sabes que en la película el profesor Potter y Jane se ofrecen a llevar a Tarzán a Inglaterra, donde conocería a Darwin y a la reina Victoria? Y hasta aquí todo está muy bien, pero resulta que la película, según esto, fue ambientada en el año 1911. Pero el problema es que Darwin murió en 1888 y la reina Victoria murió en 1901. Y además también en la película Tarzán ve a través del telescopio y al parecer ve al cometa Halley. Así que en este caso tendría que haber sido el año de 1910 y no 11 como dicen los productores, pero realmente las fechas están hechas, como ven, todo un relajo. Pero realmente esto no se aplica a la ubicación, porque al principio de la película el profesor Potter menciona que están en una ubicación hacia el oeste y una concordancia con el océano hacia la costa este. En pocas palabras, por la descripción, todo parece indicar que está ambientada en Kenia, porque también en ese momento estaba bajo el protectorado de Gran Bretaña, que como sabemos está ubicada en la costa oriental de África, y Kenia tiene también bastantes selvas bastante espesas en las costas, muy parecidas a como se ven en la película. Así que en este caso sí, la ubicación creo que sí está bastante más correcta. En fin, ¿y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las noticias de Marvel y DC. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.